kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichik. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su programa La Tulpa. Hoy hablaremos con el maestro Oliverio Corrales. Él es artista plástico oriundo de la parroquia Chaltura. Cuando usted era niño, ¿ya nació en usted el gusto por el arte, por la cultura, un gusto que su mamá respaldó, que su mamá apoyó? Cuéntenos. Pienso que como todo niño travieso, con un lápiz, con un carbón, con las paredes blancas, hacíamos cualquier tipo de garabatos. Creo que eso es algo natural en el niño, esa espontaneidad y esa creatividad por ende. A la medida que transcurre el tiempo, yo pienso que fue mi madre quien se dio cuenta de que yo tenía cierta inclinación, cierta vocación al dibujo, al carboncillo, y fue quien me supo direccionar para que yo ingresara al Daniel Reyes de la ciudad de la parroquia de San Antonio de Ibarra. Ahí comienza a despertarse un poco más mi interés por las artes en general, porque desconocía lo que era la escultura, la cerámica, el arte gráfico, y más tarde pues que conocí otras técnicas como el grabado en la Facultad de Artes. Y es ahí cuando yo decido, con el tiempo pues siempre pensé en que me gustaría ser un pintor, un artista que pueda representar con mucha dignidad a lo que es nuestro cantón, mi parroquia, ojalá el país también. ¿Cómo es el proceso de elaboración de un cuadro suyo? Yo parto siempre de algo real y esa realidad a mí tiene que transmitirme algo. Me debe gustar esa imagen, me debe gustar esa idea para, en el proceso, pues ir descubriendo cómo yo puedo transformarle esto, ojalá en algo más, para que al espectador yo le pueda tener más tiempo ante mi obra y que el espectador incluso se haga preguntas y por qué, ¿no? Entonces, pienso que cuando yo logro ese objetivo es porque conecté con el espectador. Y también algo muy importante que el artista siempre anhela es tener un estilo propio, definido. ¿Cuál es el estilo de Oliverio Corrales? Es Oliverio Corrales el estilo porque detrás de eso no hay una escuela. Yo no vengo de una escuela de pintar así. Eso prácticamente nació en mí. Siempre en sus pinturas tiene que haber también una sombra. Muy importante porque es un elemento más que incluso la sombra a mí me ha sugerido el cuadro y no al revés. Entonces, este elemento que prácticamente es intangible me provoca imaginarme de dónde puede venir esta sombra. Las sombras generalmente no responden al objeto que estamos mirando. La sombra más bien viene a ser un complemento para decir algo más de ese personaje. Y por ende, ahí entrar un poquito más en el campo de lo que es lo subjetivo y llegar al surrealismo. Un dibujo surrealista. Cuéntenos también en su camino por diferentes países en los que usted ha estado, ¿qué fue lo que pudo añadir al talento suyo para traerlo acá y continuar con su obra? Pienso que lo más valeroso siempre fue el saber de que mi obra nunca pasó desapercibida. Y es más bien, fue mucho más apreciada en Estados Unidos que aquí mismo. Porque primero para ellos, sobre todo cuando yo manejé la temática andina del indígena ecuatoriano de cualquier región nuestra, ellos desconocían, muchos de ellos prácticamente, la cultura nuestra en ese sentido. Entonces, al abordar esos temas,
En primer lugar, eso fue lo que primero llamó la atención. Y luego, la manera cómo está estructurado el cuadro y a dónde quiero yo, si cabe el término, elevarle estéticamente. Bien. Por lo tanto, eso fue eso más me motivó a continuar un poco en esa búsqueda, ¿no? Usted está plasmando lo hermoso, la ternura, la riqueza cultural de nuestras culturas, de la cultura indígena, de la cultura afro. Usted las plasma y las hace trascender. Sí, yo pienso que todos debemos estar muy orgullosos de lo que tenemos en nuestro país. Muchas veces no hemos sabido valorar. Mi objetivo cuando yo me propuse la temática del indígena fue un poco dignificarle a este ser humano maravilloso, porque de ellos tenemos grandes enseñanzas, son personas muy sabias, muy profundas, son personas que han respetado la Pachamama, llevan una vida completamente coherente con el medio ambiente, respetan a su entorno. Entonces, pues, con mi visión, simplemente yo jamás sería capaz de pintar un indígena disminuido en cuanto a su pobreza material, porque muchas veces estamos viendo personas mendigas que incluso a ellos les fotografiamos y les ampliamos para pósters. Me parece a mí un insulto, sinceramente. Entonces yo, a pesar de que me encuentre con esas personas, yo trato de dignificarlos como son en su esencia. Y eso tiene mucho que ver la riqueza en la cromática de su vestimenta. Algo que a mí me llama la atención también es que algunos de sus cuadros o de sus obras no tienen rostro. ¿Por qué? Sí, varios de esos cuadros, en algunos no tienen rostros, pues en otros no tienen ciertas partes del cuerpo, pero con la intención de que el espectador se involucre en mi obra y él también sea parte de esa creatividad, porque él puede mentalmente inventarse un rostro en ese espacio que quedó vacío, y de esa manera pues hacerle un poco más suya también la obra. Fue con una intención muy deliberada de que eso yo de pronto apareció en mi proceso, de que no hacía falta un rostro. ¿Por qué tiene que ser expresamente esta cara y no la cara que cualquiera se pueda imaginar cuando esté contemplando un cuadro mío? ¿Cuántos años usted es parte de la Casa de la Cultura y qué otras instituciones también lo acogen a usted y a su trabajo? Sí, yo por invitación del expresidente de la Casa de la Cultura, el profesor Marcelo Baldos Pinos, me invitó a ser parte de la Casa de la Cultura, y esto ocurrió en el 2013 a raíz de mi retorno a mi país, porque yo estaba radicado en otro país, y cuando decidí ya venir a sentarme en mi pueblo, en mi provincia, fue cuando se dio este vínculo con la Casa de la Cultura y tuve esa invitación. Por lo tanto, ya han pasado algunos años, soy miembro de número de la Casa de la Cultura, y también por una invitación de varios amigos que usted, Cris, les conoce muy bien, se creó en el Cantón Antonio Ante el Centro Cultural Antonio Ante, y soy miembro fundador con usted cuando nos conocimos, y esa también fue una satisfacción muy grande de poder aportar con lo que tenemos cada uno a lo que es nuestro cantón. ¿Hay en algún rincón, en algún lugar de nuestro país donde el arte tenga acogida, donde el arte tenga ese impulso, ese apoyo de parte de las autoridades? Bueno, conocemos de que tenemos un Ministerio de Cultura que se creó, en donde hay presupuestos millonarios. Supongo que sí, se canaliza ese dinero, pero creo que lo de siempre, tenemos que estar aquí los amigos, para ser beneficiados de esos recursos. Hay proyectos para murales, para pintar o para escultura, en fin, pero
que no siempre se conocen a tiempo. La Cancillería, por ejemplo, recibe muchas invitaciones para certámenes, para concursos a nivel de otras latitudes, pero pocos son los artistas que se enteran de eso. O sea, es siempre la misma gente. Eso conocemos todos los artistas prácticamente de memoria, cómo están repartiéndose siempre estos recursos que podrían ser prácticamente puestos a consideración prácticamente con una gran promoción y publicidad para que sepamos todos y presentemos proyectos y estos sean calificados públicamente. Y a nivel del mundo. Claro, hace poco hubo un gran controversia con un mural que se inauguró en el Consejo Provincial en Pichincha. ¿Quién supo de ese mural, que había ese proyecto? Solamente a que le dieron el mural. Entonces, eso no puede ser. Son dineros enormes que un artista hubiera querido. Pues uno dice, pues, un contrato de 5,000 quisiera. Pues ahí era $500,000. Y así abiertamente y sin ningún criterio, sin ningún jurado de calificación para entender el mural, el objetivo, la propuesta, la temática. No, y así se ha dado siempre. Y fue por una disposición política, me parece. Totalmente. No tuvo sí. No tuvo pues la acogida de parte de los ciudadanos también. Quizá sus sueños, Oliverio, son que se destinen los recursos, los presupuestos para que hayan pues talleres de danza, de teatro, de pintura y también llegar a ellos con los niños. Indudablemente. Mire que en todos hay departamentos de cultura en los municipios. Todos los municipios tienen departamentos de cultura, pero no sabemos esos recursos cómo están canalizándose, porque a la cultura, sinceramente, no llega. No hay ese incentivo que debería darse primero en el ser humano a más tierna edad. Porque si no comenzamos a cultivarle desde ahí, es imposible que tengamos más adelante personas que gusten del arte y mucho menos que consuman arte. Entonces, si no comenzamos a educar a temprana edad, quienes nos interesa dejar un legado para una sociedad que está un poco desprovista de estos elementos que le forman al ser humano para que sea una buena persona, entonces pues difícilmente yo le veo un futuro a la humanidad, porque el arte, sinceramente, ha sido el punto de partida para que primero entendamos de dónde venimos, quiénes somos, porque sin el arte, sin todas esas investigaciones de los arqueólogos, de sus descubrimientos, se sabe cómo trabajó el hombre desde hace 40,000 años. Y todo eso prácticamente ha servido para que hoy en la actualidad conozcamos qué pasó en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Sin el arte hubiese sido imposible conocer esta realidad. Así es. Pero ahora no le prestamos ninguna atención. Felicitarles por el programa, por el interés que tienen en proponer estos temas que no son fáciles en otros medios de comunicación. Eso creo que les enaltece muchísimo. Las personas que amamos esto prácticamente valoramos inmensamente un esfuerzo bien grande, al margen de que esto pues, puede dar o no puede dar réditos, que quiero que siempre el arte es muy complicado en ese sentido, pero creo que a ustedes y a quienes hacemos arte pues nos queda esa riqueza emocional, espiritual de ser lo que somos gracias al arte. Yo pienso que si de alguna manera me cambió la vida a mí fue el arte. Creo que me hizo una buena persona y soy feliz con lo que hago y creo que es lo más importante. Bien, como lo hemos reiterado, el arte permite la sensibilidad, permite que los valores salgan a flote en el ser humano. Gracias por acompañarnos en La Tulpa, que siempre les trae contenidos culturales, educativos para todos ustedes. Mi nombre es Cristina Ortega, siempre es un gusto acompañarles. Hasta pronto.
bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.